En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Después de 30 años de matrimonio descubrí que mi esposa llevaba 4 años engañándome, y mi hija me dijo que podía entender por qué mamá ya no quería estar conmigo. Un año después, ella me llamó histérica porque su esposo la engañó, y cuando escuchó mi respuesta no supo qué decir. Hola a todos. Me encuentro en una situación complicada con mi hija en este momento. Jackie, de 29 años, está atravesando un divorcio después de que su marido de 6 años la engañara con su mejor amiga. Es una situación realmente difícil según lo que me ha contado, y ahora busca mi ayuda. Ha sido ama de casa durante los últimos 5 años, así que solo cuenta con sus ahorros para mantenerse. Quiere que le ayude a pagar al abogado, y le permita quedarse en mi casa hasta que encuentre trabajo, y pueda alquilar un apartamento. Está bastante desesperada porque su madre se ha negado a ayudarla, lo cual resulta irónico, ya que durante el último año Jackie y yo no hemos tenido contacto porque durante mi divorcio, ella tomó partido por su madre. El año pasado, yo, con 53 años, descubrí que mi esposa de 51, con quien estuve casado casi 30 años, mantenía una aventura con un compañero de trabajo desde hacía casi 4 años. Fue un golpe devastador que destrozó nuestra familia. Apenas unos días después de descubrirlo, decidí mudarme y solicité el divorcio. Afortunadamente, salí relativamente bien parado del proceso. No tuve que pagar una pensión compensatoria elevada, ni ceder en los términos de la petición. Se lo debo a mi abogado, que fue realmente excepcional. A pesar de todo, quedé destrozado. Había amado a esta mujer durante 30 años, y, de repente, descubrí que me engañaba a mis espaldas con alguien a quien siempre había considerado simplemente un amigo. Aunque había tenido sospechas durante los meses previos, cuando lo confirmé fue devastador. El divorcio resultó bastante amargo, y estuve sumido en una profunda depresión durante mucho tiempo. Para colmo, Jackie, de quien esperaba comprensión y compasión, me dijo que estaba siendo demasiado duro con su madre respecto a los términos del divorcio. Según ella, debería aceptar lo que su madre pedía porque, después de todo, me había dado 30 años felices, y no era su culpa haberse enamorado de otra persona, ya que el amor es ciego, y probablemente, ni siquiera se dio cuenta de que lo que hacía estaba mal. Así fue como decidió defender a su madre, e intentar que yo aceptara unos términos que eran completamente injustos, especialmente considerando que me habían sido infiel. Cuando esto no funcionó, tuvimos una fuerte discusión. Me acusó de ser mezquino y egoísta, afirmando que su madre hacía lo correcto, y que podía entender por qué ya no quería estar conmigo. Fue algo terrible de escuchar, así que después de eso, prácticamente dejé de hablarle. En cuestión de meses, no solo perdí a mi esposa sino también a mi hija. El divorcio terminó destruyendo a toda nuestra familia. Después de todo lo ocurrido, esta es la primera vez que ella se ha puesto en contacto conmigo. Me llamó hace un par de días y nada más contestar, comenzó a contarme su historia sin siquiera preguntarme cómo estaba. No parecía importarle nada sobre mí. Estaba histérica por teléfono, y me molestó que solo hablara de sí misma, y me pidiera ayuda sin disculparse siquiera. Así que, después de escuchar toda su situación, la interrumpí y le dije que en este momento no estaba en condiciones de ayudarla. Eso no era del todo cierto, definitivamente podía, pero no quería. Le dije que no quería involucrarme, y cuando comenzó a decirme que estaba siendo egoísta, y que necesitaba superar lo del pasado, porque ahora ella necesitaba mi ayuda, le respondí que probablemente no debería contar conmigo después de todo lo que se dijo el año pasado, y colgué. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Hablé del tema con mi madre, su abuela, pero ella cree que no estoy actuando correctamente. Según ella, Jackie sigue siendo mi hija y debería perdonarla y seguir adelante. Mi madre piensa que, si su propia madre se ha negado a apoyarla durante el divorcio, esta es una oportunidad para que yo arregle las cosas con ella, y reconstruya nuestra relación. El hecho de que haya acudido a mí debería significar algo, y debería apoyarla como padre. Pero no estoy de acuerdo. Creo que es necesario darle una cucharada de su propia medicina. Cuando yo me estaba divorciando, ella no era una niña sino una adulta completamente capaz de tomar sus propias decisiones y de pensar por sí misma. Sabía lo que estaba haciendo y, incluso ahora, no creo que pueda perdonarla porque ni siquiera se ha disculpado. En fin, ¿estoy siendo injusto por negarme a apoyar a mi hija durante su divorcio? Actualización 1. Hola a todos. He decidido mantenerme firme, y no ayudar a Jackie porque es una adulta, y puede valerse por sí misma. No soy la única persona con quien puede contar. Tiene amigos y también a sus abuelos. Mi padre no está, pero mi madre lleva una vida bastante desahogada gracias al dinero que él le dejó, así que podría ayudar a Jackie sin problemas si quisiera. Lo mismo vale para sus abuelos maternos, que siguen vivos y gozan de buena posición. Así que no es que me niegue a ayudarla, y vaya a quedarse completamente desamparada. Mi madre ha dejado claro que estaría dispuesta a ayudar a Jackie, pero por alguna razón insiste en que sea yo quien lo haga, algo que no voy a hacer.
Por este motivo, mi madre y yo también hemos discutido bastante, ya que no coincidimos en cómo manejar esta situación. Pero estoy decidido. Han pasado unos días y he estado reflexionando sobre ello. Creo que es mejor para mí no involucrarme en absoluto. Durante el último año, esperé casi a diario que Jackie se comunicara conmigo, pero nunca lo hizo hasta que se vio en problemas, y necesitó mi ayuda, siendo yo además, su segunda opción. A pesar de lo que me había ocurrido, ella decidió ponerse del lado de su madre, aun sabiendo que ésta me había engañado. Y ahora que está probando su propia medicina, no le gusta. Pero ese no es mi problema, es suyo, y tiene que afrontarlo por sí misma, como yo lo hice cuando me tocó a mí. Además, no se ha disculpado, y creo que ese es mi mayor problema en este momento. Si quiere mi ayuda, lo mínimo que podría hacer es disculparse por todo lo que salió mal. Pero si ni siquiera está dispuesta a hacer eso, no creo que esté obligado a ayudarla. Y respecto a mi madre, mi deber era criar a Jackie para que fuera lo suficientemente competente como para valerse por sí misma, y creo que lo es. Aparte de eso, no tengo por qué castigarme por nada de lo que está pasando. Puede sonar duro, pero tengo mi propia vida ahora, y no voy a comprometerme por alguien que ni siquiera me valora. Me da por sentado y no voy a permitirlo. Si eso arruina aún más nuestra relación, que ya es bastante mala, que así sea. Y si a mi madre no le parece bien, también tendré que asumirlo. Ahora, respondiendo a la pregunta que muchos me han hecho, ¿por qué exactamente mi exesposa no puede ayudar a Jackie? Por lo que he podido entender, no es tanto que no pueda como que simplemente no quiere. Y Jackie, siendo tan ingenua, quiere creer lo mejor de su madre, e intentaba hacer que sonara como si no tuviera alternativa, pero no me creo esas excusas. Al parecer, Jackie acudió primero a su madre, y le contó todo sobre el divorcio y la infidelidad. Lo único que su madre le dijo fue que intentara arreglar las cosas con su marido, y le diera una segunda oportunidad, porque sería lo más práctico. Mencionó que Jackie había sido ama de casa durante los últimos años, y tenía poca experiencia laboral, por lo que sería difícil que la contrataran. Le sugirió que aguantara con él. Cuando Jackie le explicó que era su marido quien quería dejarlo, su madre insistió en que aún así le aconsejaba intentar salvarlo de alguna manera. Cuando Jackie dejó claro que no quería seguir con ese hombre, y le pidió ayuda económica y un lugar donde quedarse, su madre empezó a inventar excusas. Dijo que estaba viviendo con su nuevo marido, y que sería muy incómodo porque su casa era pequeña, lo cual no es cierto por lo que yo sé. El hombre con quien me engañó, y con quien está casada ahora, era uno de sus superiores en la empresa, y me consta que su casa no es pequeña en absoluto. Si quisieran, podrían acogerla sin problemas. También se negó a darle dinero alegando que era demasiado, y que tenían ahorros limitados, que se estaban haciendo mayores, y necesitaban el dinero para su jubilación. Según ella, Jackie debería confiar en sus propios ahorros y esperar lo mejor. Es evidente que su madre simplemente no quiere ayudarla, pero Jackie sigue queriendo creer lo mejor de ella, y trata de justificarla diciendo que no está en condiciones de ayudarla. No me lo creo, y dudo que nadie lo haga, considerando las excusas tan pobres que ha ofrecido, y que Jackie ha aceptado ingenuamente. En cualquier caso, no es mi problema, ellas pueden hacer lo que quieran. Yo solo quiero mantenerme al margen. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que supe de Jackie, y desde entonces las cosas han ido bastante mal para mí. Como mencioné en mi última actualización, mi relación con mi madre se ha deteriorado, y actualmente no me habla porque me niego a ayudar a Jackie. Le dije que si ella quería ayudarla, era libre de hacerlo, e incluso se puso en contacto con Jackie, pero no obtuvo respuesta. Me resulta bastante irónico porque cuando hablaba conmigo, Jackie lo planteó como una emergencia, y ahora que su abuela le ha ofrecido ayuda, no responde. En fin, eso fue la semana pasada. Después dejé de hablar con mi madre, así que no supe más hasta ayer por la tarde. Jackie se presentó en mi casa con todas sus maletas, exigiendo que la dejara entrar y afirmando que, como su padre, era mi deber ayudarla en momentos difíciles. No la dejé pasar y le dije que tenía razón. Como mi hija, tenía derecho a pedir mi ayuda, pero había renunciado a ese derecho el año pasado. Me hizo sentir terrible en mi peor momento, me lastimó y ni siquiera se molestó en disculparse. Sin olvidar que es una adulta completa y puede cuidar de sí misma, no está indefensa. Como padre, mi trabajo era educarla y criarla bien, y creo que cumplí con eso. Ahora está por su cuenta, y, especialmente después de cómo se comportó durante mi divorcio, creo que estoy siendo más que justo con ella. Le dije que era ridículo que me exigiera ayuda sabiendo que lo que había hecho estaba mal. También le recordé que había personas dispuestas a ayudarla, y que debería hablar con su abuela. Fue entonces cuando me dijo que había recibido el mensaje de mi madre ofreciéndole vivir con ella, pero que aún no había respondido, porque tenía esperanzas de que yo la acogiera. Me pareció una razón muy extraña, pero luego añadió que en el mensaje mi madre había especificado que tendría que contribuir en casa, ya fuera ayudando con las tareas domésticas o compartiendo gastos.
Básicamente, ella quería un lugar donde quedarse gratis, y, fiel a su forma de ser, mi madre no iba a permitirlo. Aunque no esté en buenos términos con mi madre en este momento, creo que está siendo justa. Mi madre no tiene ingresos propios, y depende completamente del dinero que mi padre le dejó. No puede permitirse malgastarlo manteniendo a Jackie sin condiciones, así que es lógico que espere alguna contribución por su parte. En todo caso, creo que es Jackie quien está siendo desagradecida. De todos modos, le dije que si tenía problemas con lo que su abuela le ofrecía, entonces era evidente que podía permitirse rechazar ayuda, y quería que las cosas se hicieran a su manera, algo que no iba a suceder conmigo. Para empezar, ni siquiera quería acogerla ni ayudarla económicamente con el divorcio. Ya se lo había dejado claro, no entendía por qué se presentaba así, pero estaba decidido a no dejarla entrar. Ella se quedó fuera con sus maletas mientras yo, desde la puerta, insistía en que se marchara o llamaría a la policía. Si no llamé a la policía, fue únicamente porque estaba viendo a mi hija en persona después de mucho tiempo, y, aunque no quería, no pude evitar emocionarme. También me sentí terrible porque no podía creer que las cosas con mi propia hija hubieran llegado a este punto. Ella siguió discutiendo e insistiendo en que debía ayudarla, pero después de unos 15 minutos, pareció rendirse, y comenzó a llorar. Me dijo que realmente no tenía a dónde ir y necesitaba mi ayuda. Me explicó que su marido la había echado ese mismo día. No era inesperado, pues él le había dado 3 semanas para desocupar la casa antes de regresar. Hasta entonces había estado en un hotel, y Jackie no había conseguido encontrar un lugar para ella. Al cumplirse el plazo, tuvieron una fuerte discusión, y él la echó sin más. Según me contó, ni siquiera pudo defenderse. Simplemente se fue porque el ambiente era insoportable. Ahora estaba en una situación muy complicada, porque apenas tenía dinero para sobrevivir. Al parecer, no fue diligente con el ahorro, y tiene poco dinero a su nombre, porque pensó que nunca lo necesitaría. Fue imprudente, pero esa era su situación y por eso estaba tan desesperada. Aún así, le dije que no podía hacer nada al respecto. Lo máximo que podía ofrecerle era mi comprensión, pero no iba a involucrarme en este asunto. Le dije que fuera con su madre y la convenciera de ayudarla. Me rompió el corazón, pero era necesario. Después de esto, la vi recogiendo sus cosas, llamando a un taxi y marchándose. Entonces decidí que, al menos, podía hablar con su madre para asegurarme de que no la rechazara. Llamé a mi ex esposa después de mucho tiempo, y, afortunadamente, no me había bloqueado. Contestó con frialdad, pero fui directo al asunto. Le dije que después de todo lo ocurrido el año pasado, lo mínimo que podía hacer por nuestra hija era estar ahí para ella, en vez de comportarse de manera tan egoísta. Intentó justificarse diciendo que realmente no estaba en condiciones de ayudarla, y por eso la había enviado conmigo, pero la desenmascaré. Le dije que no me creía nada de eso, y que sabía perfectamente que la única razón por la que no ayudaba a Jackie era su tacañería. Incluso le había aconsejado volver con el hombre que la engañó y que acababa de echarla de casa. Le dije que estaba siendo una madre horrible y egoísta, y que, ya que había fracasado como esposa, al menos debería intentar no fracasar como madre. Eso fue todo lo que le dije antes de colgar. No sé qué pasará ahora, pero espero que se tome en serio mis palabras y ayude a Jackie. Porque aunque la rechacé, no soy insensible y fue muy difícil para mí hacerlo. Quiero que esté segura en este momento. Ha sido un día muy duro para mí. Solo espero que todo salga bien al final, porque ha sido emocionalmente agotador y no quiero volver a pasar por algo así en el futuro cercano. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado una semana y media desde la última vez que supe de mi hija, y supongo que es buena señal porque no ha intentado contactarme desde entonces. La situación con mi madre no ha mejorado. Hace un par de días que no hablamos. Hasta entonces, nos habíamos estado evitando, pero luego me llamó para decirme que Jackie le había respondido ese mismo día. Jackie le había dicho básicamente lo mismo, que desafortunadamente, había gastado gran parte de sus ahorros en los últimos años, y no había guardado mucho dinero para emergencias, así que ahora no podía permitirse contribuir económicamente, y, tras pensarlo mucho, tenía que rechazar la oferta de su abuela. No mencionó dónde estaba ni qué estaba haciendo, pero supongo que está con su madre ahora. No puedo asegurarlo. Después de leer ese mensaje, mi madre me llamó para preguntarme si la había visto. Le conté todo lo ocurrido. Cómo tuve que rechazarla, pero también cómo había hablado con mi ex esposa, intentando hacerla sentir culpable para que ayudara a nuestra hija. Aún así, mi madre estaba muy disgustada conmigo por no haberla acogido. Me dijo que estaba siendo cruel, y que no podía creer que tratara así a mi propia hija. Le respondí que era mi decisión, y que no podía seguir haciéndome sentir culpable, porque no sabe por lo que he pasado durante el último año, ni lo difícil que fue para mí aceptar el comportamiento de Jackie. Si ahora no quiero involucrarme con ella, debería respetarlo. También le expliqué que no disfruté rechazándola, no fue fácil, pero lo hice por mi propia salud mental.
Incluso cuando apareció en mi casa, Jackie no se disculpó. Solo habló de lo difícil que era todo para ella, pero ni una sola vez dijo que lamentaba lo que me había hecho. Eso es todo lo que realmente quería, y si ni siquiera podía ofrecerme eso, no sé qué más decir. Si mi madre no lo entiende, supongo que no tenemos más de qué hablar. Tuvimos otra discusión bastante intensa, así que no sé si volveré a hablar con ella pronto. No creo que entienda mi punto de vista ni quiera entenderlo. Se ha formado una idea en su cabeza, y está decidida a creer que esa es la verdad, sin importarle mis sentimientos. Por alguna razón, quiere convertirme en el villano de esta historia. No comprende que yo también lo estoy pasando mal. Me ha resultado muy difícil procesar todo esto. Durante el último año, ha sido increíblemente doloroso no tener contacto con Jackie. Incluso ahora, el hecho de que no muestre arrepentimiento me hace sentir terrible, pero ella parece no preocuparse por nada de eso. En su mente, soy el malo por no ayudar a mi hija, aunque ella es perfectamente capaz de valerse por sí misma, y tiene a su madre de su lado. Solo porque soy padre no significa que no sea humano. También tengo sentimientos. Me parece absurdo que mi madre piense que, por el simple hecho de ser padre, debo perdonar y olvidar todo como si nada hubiera pasado. Si ese es el caso, entonces ella es mi madre. ¿Por qué no aplica esa misma lógica consigo misma y me perdona aunque no apruebe lo que estoy haciendo? En fin, ya no importa. Estoy reviviendo todos los sentimientos del año pasado, pero lo superaré. No tengo otra opción. Actualización 4. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Sigo sin hablar con mi madre, pero recibí noticias de Jackie. Me dijo que durante los últimos días ha estado quedándose con mi ex esposa, así que parece que mi intento de hacer sentir culpable a mi ex, para que ayudara a Jackie finalmente funcionó. Me alegró saberlo, y, lo más importante, también se disculpó conmigo. En su mensaje me contó que su madre le había mencionado que, después de que se marchara aquel día, yo la había llamado para hablar con ella. No sé por qué se lo contó, pero me alegra que lo hiciera. De esa manera, Jackie supo que, aunque no estaba dispuesto a involucrarme directamente, seguía preocupándome por ella. Y lo más importante, eso la llevó a disculparse conmigo. No creo que vaya a perdonarla todavía. No he respondido a su mensaje, pero estoy dispuesto a dejar todo esto atrás. Solo quiero seguir adelante con mi vida. He pasado demasiado tiempo guardando rencores y obsesionándome con cosas que ya no puedo cambiar. Creo que es hora de comenzar a superarlo. No sé exactamente cómo lo haré, pero estoy decidido a hacer algo. Por ahora, esto es todo. Publicaré más novedades pronto. Actualización 5. Hola a todos. Como mencioné en mi última actualización, estaba planeando seguir adelante con mi vida, y hacer un esfuerzo consciente para dejar todo en el pasado, donde pertenece. Comencé centrándome en mí mismo y reduciendo el contacto con mi familia porque, honestamente, solo me recordaban cosas desagradables. Mi madre y yo hemos logrado reconciliarnos, pero mantengo cierta distancia porque no es fácil olvidar lo ocurrido. Todavía no he respondido a Jackie ni ella me ha enviado otro mensaje, y creo que está bien así por ahora. Aparte de eso, he estado trabajando en mí mismo, y también en iniciar un nuevo negocio. Es emocionante, ha estado en proceso durante demasiado tiempo, y creo que ya es hora de lanzarlo, porque finalmente estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida. También he empezado a salir con gente nueva. Me estoy exponiendo y, aunque no encuentre a mi alma gemela, estoy bien con eso por ahora. Lo más importante para mí en este momento es aprovechar al máximo mi vida, y eso es lo que estoy intentando hacer. No voy a dejar que nadie me detenga, y no voy a seguir dándole vueltas a cosas que están fuera de mi control. Ese es mi objetivo, y espero poder lograrlo. Y también, muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación, y se tomaron el tiempo para comunicarse. Significa mucho para mí, y espero implementar en mi vida todos los buenos consejos que recibí aquí.